¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición este 27 de abril, en que estamos arrancando una nueva semana informativa en Extra Plus, por supuesto haciendo un recorrido por los principales hechos ocurridos alrededor del mundo, los publicados, los no publicados, los que están medio publicados también, con los doctores Humberto Avilés y Cairo Amador Arrieta. Tenía un dato, si querés empezamos con ese dato, el último dato que diste ahorita. Bueno, estamos hablando de la parte económica, de cómo ha estado toda el comportamiento económico general, cómo casi todo el mundo ha perdido, incluso hay la bolsa de valores de Wall Street, el FNTSE, el Nikkei, la bolsa de Shanghái, la bolsa de México, todas, ¿verdad? No menos de 16%, hasta más de un 30% negativo. Y en medio de eso te encontrás cuatro empresas, que una de ellas jamás ha estado tan bien como ahora. Y es Zoom Videos, con Z, Zoom Videos. Esa ha tenido un crecimiento de 146.8%. La segunda, y sería fácil comprenderlo porque hasta tu servidor ha visto cómo el desarrollo de ese programa, de esa plataforma, es Netflix. ¿No? Netflix ha tenido 29.4 y Amazon ha tenido 26.4. Estas son las tres empresas que están rankeando más alto. Y estamos hablando de este año, ¿verdad? Entonces, cuando hablo de 146.8% es este año. Es más, no solamente este año, sino básicamente de febrero para acá, sí, en 3 meses. Sí, sí, y se entiende del crecimiento de estas tres. Zoom es una plataforma de video que te permite hacer videoconferencia. Entiendo que la reunión del SICA o las reuniones del SICA para los diversos temas que se han tocado se han hecho a través de Zoom, lo que permite tener una cantidad bastante amplia de personas reunidas, ya sea con cámara o sin cámara, pero sí con capacidad para audio para los participantes y con capacidad para que todos los que están en ese momento puedan estar al tanto de lo que se está discutiendo en esa reunión, que es lo que ha sucedido. Esa principalmente. Netflix, evidentemente, la gente se está quedando en su casa, busca alguna alternativa de recreación, ¿no? Y Amazon por el tema de los delivery. Y a propósito de la cifra, ¿verdad? Que te di la bolsa, para ser exacto, el Nikkei ha caído menos 16.9% en los 2 últimos meses. El Dow Jones menos 18.5% y el FTSE, el Federal Trade, menos 24.5%. ¿Verdad? Esos son porcentajes acumulados. Los precios del petróleo. El precio del petróleo estuvo lo más alto en esta última década, en el 2008, cuando llegó a costar $146 el barril de petróleo. Para abril del 2020 estaba a $20. Este es el Brent, el crudo Brent. Y el Western Texas estaba a menos negativo. Sí, o sea, sí, estaba negativo. El lunes pasado que estábamos haciendo programa, salieron varios memes. Había uno muy, muy bueno, me parece a mí, que era una señora de una tienda de abarrotes que decía: no tengo para darte el vuelto, no tengo los 50 centavos para darte el vuelto. ¿Querés un chicle o un barril de petróleo? Le decía. Menos 37.63 el West Texas Intermediate. El WTI, que es el de referencia para Nicaragua. Exactamente. Sí. Ya ha subido, ¿verdad? 10, 15, 20%, no sé, pero ha subido. Sí. Pero digo, estas cifras de alguna manera te conforman. ¿Esto a qué conduce? ¿A qué conclusiones nos lleva? Esto te conduce a que efectivamente estamos en rumbo a una recesión mundial. No, pero es que hay espadas de Damocles varias. Bueno, las fundamentales en Europa es o se reactiva económicamente de una manera solidaria,
que hasta el momento no hay respuesta, Así es. porque la reunión del viernes pasado, el jueves pasado, perdón, el 23, ha sido un misterio, sí, que ratificaron la voluntad política los gobernantes de los 27 países de constituir un fondo de rescate que no mutualiza las deudas. Sí, no aceptaron. El de Holanda estuvo negativo, es que es que ya hay dos frentes abiertos. El frente del norte, que está encabezado por Holanda, donde se ha destacado tristemente, en mi opinión, Mark Rutte, el primer ministro, porque ha sido el más cerril defensor de las posiciones norteñas, por así decirlo, no nórdicas, sino norteñas. Entonces está Holanda, Alemania, o sea, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Finlandia, creo. Finlandia también, y últimamente se ha añadido Suecia, frente o encontrado a las posiciones del sur, donde están España, Italia, Francia, que se sumó, Portugal y Grecia. Y esa es una fractura profunda que está afectando las decisiones. Se supone que antes del 6 de mayo, del jueves o miércoles de la próxima semana, debe de haber una propuesta concreta elaborada por la Comisión Europea, para ver cómo se van a repartir las cargas de esos 1.500 billones y medio de euros, que no se sabe cómo se van a repartir. Pero que en cualquier caso lo que han querido dejar claro los más connotados representantes del norte, a partir de Mark Rutte y compañía, lo ha dicho más sotto voce, más diplomáticamente la señora Merkel, es que tendrán que asumir los efectos de esa deuda, ¿no? Hasta el punto que hay un artículo muy interesante de Sami Nair hoy en los medios escritos más connotados de Europa, que habla de eso, de la espada de Damocles, que pesa sobre... Hay dos espadas de Damocles sobre Europa, y que en apretada síntesis son fundamentalmente que la existencia cada vez más frágil del euro, que no tiene a estas alturas un incremento significativo del presupuesto, que se corresponda o sea proporcional a la gravedad de la situación desde el punto de vista económico y desde el punto de vista sanitario. Entonces puede desaparecer el euro con los consiguientes efectos para la existencia financiera de la eurozona, ¿verdad? Y la propia existencia. Y está creciendo, esa es la otra espada de Damocles, el nacionalpopulismo, que es una rabiosa reacción. Más bien se está nutriendo. Se está nutriendo, y es curioso, porque a pesar de que en Italia, a propósito del nacionalpopulismo, a Salvini y su Liga del Norte han estado calladitos. No, es que le va mal, porque la gestión de la crisis de la pandemia en Lombardía, sin ir más lejos, ha sido desastrosa. Entonces ahora están pagando los platos rotos, por así decirlo. O sea, ha perdido la Liga del Norte, y en particular Salvini, 8 puntos. Y es que, y aquí un punto interesantísimo, porque aquí lo mezclas, aunque no querrás, los efectos y el control y la regulación y el desarrollo de todo este asunto de la pandemia con la política, ¿verdad? Aquí van a salir fortalecidos muchos partidos políticos y muchos gobiernos, y van a salir con muy mala puntuación, posiblemente la mayoría. Por eso, pero yo traspolaría al ámbito internacional, no solamente al europeo que nos estábamos refiriendo. Hay una disyuntiva, a riesgo de ser simplista ahora mismo. ¿Qué importa más? ¿La reactivación económica que a ultranza quiere imponer el vendedor de desinfectantes, que recomienda inyectar desinfectantes y comer jabón, pues prácticamente? Ya de eso vamos a conversar en un momento. Sí. O eso lo quiere imponer a ultranza. Y eso está mediatizando todas las estrategias o propuestas de desconfinamiento en todas partes del mundo, hoy por hoy, ¿no? O los derechos humanos, una vez más. Empezando por el principal, que es el derecho a la vida. Porque a partir de ahí, si estás muerto, ¿de qué derechos humanos vas a hablar o vas a buscar
defensa de eso. Y eso está sobre el tapete de la humanidad y su futuro inmediato, no nada de inmediato, ¿no? Si supuestamente, porque por ejemplo, en Nueva Zelanda el gobierno, esta mañana, seguramente ustedes deben de haber escuchado la noticia, han proclamado que han logrado controlar el virus y derrotarlo, ¿no? Con todas las precauciones del caso. Nos encontramos esta mañana también, en la mañana europea y de Londres en particular, la reintegración de un Boris Johnson que se ha caracterizado por todo menos por la prudencia, que regresa extrañamente cauto a hacerse cargo hablando prácticamente de una segunda ola más mortal. Sí. Exactamente. Pero al mismo tiempo, en el Le Monde apareció ayer, por ejemplo, un artículo de la pesadilla del confinamiento. Sí. España ya se está comenzando a abrir, incluso los niños van a los parques, 6 millones de niños en los parques. A propósito de eso, este domingo, fíjate qué curioso. Una investigadora de Amnistía Internacional, tal Virginia Álvarez, que me temo que es española, ya está cuestionando, ¿ya?, la vulneración de los derechos humanos por el confinamiento. Plantea, ese es el eje central de su artículo. Italia mismo está ya tratando de recomenzar. Suecia nunca estuvo confinada totalmente, ¿verdad? Sí, los nórdicos fueron como más liberales en ese sentido. Los nórdicos fueron mucho más liberales en ese sentido. Sí. México, en América Latina también. Nosotros también. Independientemente de la carga de la crítica pero es que justamente ese tema del confinamiento ha abierto un debate, si bien y muy probablemente empujado por asuntos económicos, por presiones económicas principalmente, pero se habla mucho acerca de cuál va a ser el futuro de la humanidad. Es decir, ¿vamos a pasar en confinamiento de aquí al resto de nuestros días? No, yo creo que más bien hay que redefinir cuáles van a ser las relaciones sociales. Pero regresando al esquema anterior, veamos un caso de éxito de una sociedad que nunca estuvo totalmente cerrada, Alemania, que además es un caso de éxito porque la mortalidad de 152.000 casos que hay, han habido 5.500 casos, con una tasa de mortalidad del 5%, menos del 5%, cuando en Italia iba por el 11,5, casi 12, igual España, y Estados Unidos va por el 10. Pero es que la contabilidad tanto de infectados con el virus como de fallecidos a causa del mismo, en el mejor de los casos está en seria tela de juicio, porque no sabemos, y lo hablábamos afuera de cámara antes de reunirnos aquí en el plató, lo comentábamos con Néstor, no sabemos qué tipo de test, de pruebas se están realizando en todos los países, ni qué fiabilidad merecen los famosos test rápidos, ¿ya?, que lo que te detectan son una baja en el sistema inmunológico del cuerpo, porque tenés una infección en cualquier parte, ¿ya?, y la efectividad de las pruebas moleculares, que es la que deja menor resquicio de duda, ¿ya? Entonces, ¿cómo certificar internacionalmente que las pruebas de un signo, de un tipo o del otro, han superado el nivel empírico para poderse fiar de la contabilidad que internacional? Pero digamos que hay dos casos de éxito claro alrededor de las pruebas. La verdad que lo que está diciendo Humberto es en última instancia es totalmente correcto. Vos vas a controlar el total de tu población cuando lo hayas testeado, cuando hayan hecho el test famoso, ¿verdad? Porque siempre entonces va a haber un subregistro o no vas a tener control sobre los asintomáticos, que son los que de alguna manera tenés que aislar. Siendo eso verdad, China, por ejemplo, dio a España cantidad de 400.000 test que se devolvieron porque estaban malos. Francia también. Pero a ver, no se devolvieron, Cairo. Se reportó que estaban malos. China dijo, miren, nosotros, ese no es exactamente nuestra fabricación. Es decir, son fabricados por una fábrica que está aquí en China, pero no son del Estado chino. Nosotros las compramos y las mandamos.
Y se determinó además, y eso lo reconoció España, que se estaban utilizando de forma errónea, que por eso era que los test estaban dando datos incorrectos. Pero en Francia pasó algo similar también. Y entonces se hizo la corrección y empezaron a funcionar correctamente, empezaron a dar resultados más cercanos. Pero es que, a ver, ahí nos vamos a meter a la camisa de 11 varas acerca de los números. Y aquí hay un reclamo generalizado, me parece a mí, alrededor del planeta en cuanto a las cifras. Si las cifras son o no son reales, si hay o no hay subregistro, cómo está el tema de los subregistros, a cuánto corresponde la cantidad de test, y ahí yo estaría totalmente de acuerdo en la cantidad de test que hay que realizar, que es cuantos más test realicé, mejor, porque tenés más control de la situación en general. Exacto. Aunque sean los test rápidos que te dicen que lo que tenés es una infección, no necesariamente el coronavirus, pero al menos sabes que hay una persona que está enferma. Luego tendrás que determinar qué es lo que tiene exactamente. Pero es decir, como que te da la oportunidad de poder ver en qué terreno estás. Mira, que no todo el mundo, y en el caso de Nicaragua, no se ha informado acerca de la cantidad de pruebas que se han hecho. Entonces no sabemos cómo realmente está la situación, porque no se ha dicho públicamente hemos realizado tantas pruebas como tal. Ciertamente en ningún lugar de Centroamérica se ha hecho pruebas generales a toda la población. Se han realizado varios miles de pruebas eso está claro. Países, pero hay criterios. Y uno de los criterios de Nicaragua, por ejemplo, que me parece comedido y además a la altura de las circunstancias económicas que nos encontramos, llega alguien y tiene un acceso de tos, etcétera, ya de alguna manera lo considerás un caso sospechoso. Tener dolor de cabeza también lo consideras. El resto de las enfermedades no se han dado vacaciones, ¿verdad? Sí. Pero tener la responsabilidad a falta de instrumentos técnicos, etcétera, a través de los síntomas comenzar a tratar o a sospechar de que pueda tener que puede ser asintomático, me parece que es correcto. Y eso en medio de las limitaciones que hay, es lo que en este caso en Nicaragua se está haciendo. Bueno, vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Cairo Amador y Humberto Vila. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con los doctores Humberto Avilés y Cairo Amador acerca de los principales hechos ocurridos alrededor de nuestro planeta. Eso incluye nuestro país, por supuesto. Decías, Humberto. Pues lo que comentábamos es que lo que es inconcebible, y tristemente así es que se esté utilizando la nefasta pandemia esta del coronavirus o COVID-19 y la información que provoca. Yo creo que nunca mejor dicho que provoca, porque hay controlada, descontrolada, irresponsable, información criminal, ¿tal? Sobre todo cuando la pandemia, sus efectos y los datos concretos, que si la contabilidad de afectados, que si de infectados, que si los fallecidos, se utiliza como un arma política para hacer oposición política. ¿A qué? Y ese es el respeto a la vida. Mira, sobre ese caso hubo una publicación que hablaba de X cantidad de personas infectadas en Nicaragua y una cantidad de muertos, de un grupo, no sé qué cosa. Entonces hablé yo con uno de los integrantes de ese grupo y le pregunté, bueno, ¿ustedes cómo han verificado esta información? Es decir, ¿de dónde sacan ustedes estos números? ¿Ustedes están haciendo exámenes? ¿Han hecho pruebas? ¿Cómo están sabiendo que los muertos corresponden exactamente? No, nosotros estamos trabajando con las redes sociales. Le digo, pero espérame, eso no es científico. Es decir, en las redes sociales cualquiera publica cualquier cosa. ¿Entendés? Y ustedes son un grupo científico. Como un grupo científico va a publicar una cosa, un informe con una cantidad, con un número absoluto, basado en lo que se dice en redes sociales. Es decir, yo coincido plenamente con vos, Humberto. Es decir, porque ¿cuál es el objeto de la publicación? Decir que aquí se está haciendo o no se está haciendo, que esto es bueno, que esto es malo. Es decir, a partir de lo que un grupo científico
a partir de lo que dicen las redes sociales sin mayor verificación. Pero sí que deja de ser científico cuando te está diciendo descaradamente, porque no encuentro otra manera de calificarlo, de que su fuente principal de información son las redes sociales. Es como que venga yo aquí, o Cairo, a certificar que los datos que se manejaron de la crisis de abril de hace 2 años por determinados organismos internacionales o disque de derechos humanos son buenos porque la mayoría de sus fuentes fueron las redes sociales o el Correveidile. No solamente eso, sino que precisamente, ya que estás mencionando el caso, en las redes sociales se descubrieron cantidad de cosas que no existían. Pero bueno, el caso, pero más allá de eso, hay otro efecto. Por supuesto que a falta de muchas cosas, sobre todo de visión y de plataforma política, etcétera, ¿verdad? Atacar al gobierno es uno de sus objetivos, pero imprime ansiedad en la población y eso es peligrosísimo. Te corteja a la depresión como impacto social y psicológico. Y eso no le ayuda a nadie. ¿Ah? Y lo principal, Cairo, es que mucha de esta información, por lo menos aquí en Nicaragua, no se produce en Nicaragua. Viene de afuera, principalmente de los Estados Unidos. En los Estados Unidos se está produciendo mucha información disque fidedigna, y lo pongo entre comillas, acerca de lo que va a pasar en Nicaragua. Tenemos ya, creo que son 3 semanas que llegamos al pico. Es decir, hace 3 semanas supuestamente Nicaragua llegaba ya a su pico y empezaban a brotar casos y casos y casos y decenas y centenares de casos en Nicaragua. Ahora lo están diciendo que es en los primeros días de mayo que viene el pico otra vez, y que vamos a tener no sé cuántos miles de muertos y decenas de miles de afectados en Nicaragua. Mira, a propósito de todo eso, déjame referirme a un artículo y lo voy a decir con la fuente para que se aprecie mejor los elementos que están contenidos en él. Es la BBC de Londres y es sobre las cárceles en El Salvador. Bueno, comienza diciendo de que el problema del distanciamiento en El Salvador, que es la segunda cárcel con mayor hacinamiento del mundo, es casi imposible y que de desatarse un conato de epidemia ahí sería casi como la figura que usan como un fuego en el bosque. Y en un bosque seco, además. Y en un bosque seco, además. Y literalmente dice Chile, Colombia y Nicaragua son los países que han tenido y que han asegurado a miles de prisioneros la convivencia domiciliar. De hecho, ya es un primer reconocimiento para efectos nuestros de Nicaragua, ¿verdad? Y de nuevo, BBC de Londres. Pero lo que decía Humberto, como aquí todo tiene un fin político, tiene una justificación política, por supuesto, el día que se anunció el régimen de convivencia familiar, creo que fue para 1.500 privados de libertad, este gobierno es un irresponsable, está mandando una cantidad de criminales a la calle, etcétera, etcétera. Brasil está contemplándolo, e incluso Perú dice que está discutiendo alrededor de una amnistía, ¿no? Ahora, el problema en San Salvador del hacinamiento y demás es terrible, ¿verdad? Pongámoslo en perspectiva. Desde la versión de Bukele, él dice de que ha bajado de 17.6 asesinatos cuando él llegó al gobierno a 2.1 en marzo, que comenzó el bendito confinamiento. Entonces, me da la impresión de que si eso es así, tiene elementos como para tomar medidas carcelarias, que no las ha tomado. Pero bueno, el problema dice el periodista, ¿y dónde están las casas de los maras? Lo que él ha respondido a los que tiene prisioneros, los está castigando, no les permite llamadas, no les permite visitas, es una política de cero tolerancia. Los confinados a su celda,
Dicen que 80% de los ataques que se cometen fuera en las calles, en las calles de San Salvador, son dirigidos por los que están adentro, ¿no? A esta altura, con esos porcentajes, no estoy muy claro. Lo cierto es que hay un gran hacinamiento. Aparte de todo eso, las cárceles la capacidad de las cárceles en San Salvador te da para más o menos 18.500 personas, ya bastante talladas. Tiene más de 40.000 ahorita. Y hicieron entonces, pues, por trabajo de los derechos humanos y demás, bueno, que los mayores de 60 años y los que tienen enfermedades terminales tengan régimen domiciliario. Y lo aceptaron, salvo para las maras. ¿Verdad? O sea, y yo no he visto, y no es asunto de que si está justificando o no está justificando a las maras. Están viendo los derechos humanos en cualquier caso. Las maras que según BBC, porque BBC publicó un artículo acerca de cómo el crimen organizado se está reinventando para poder sobrevivir a la pandemia, porque efectivamente, como cualquier otro negocio, está afectado por la pandemia. En El Salvador, las maras se han dedicado, las pandillas en lo general se han dedicado a hacer la vigilancia de las calles para garantizar el confinamiento. Y entonces te cobran una cantidad, es decir, van a la extorsión, que ha sido una forma de trabajo de las pandillas sobre la población que está rompiendo el confinamiento o la cuarentena, ¿no? Porque quieren garantizar que no haya presencia policial para poder cometer además su fechoría, ¿no? En Brasil pasa algo con la favela igual, ¿verdad? Pero esto está llegando a un punto en que la semana pasada hubo 57 muertos. Entonces, ayer Bukele, en una declaración, autoriza el uso de armas letales que les disparen indiscriminadamente en caso de que encuentren a alguien infraganti en un delito, etcétera, etcétera. O sea, casi siguiendo el ejemplo de Duterte sí. en las Filipinas, ¿verdad? Que por ahí va don Bukele, dicho sea de paso. Sí, diciéndole prácticamente disparar y después preguntar. Vas a preguntar al muerto, ¿verdad? Sí. Entonces, esa situación en El Salvador está en un punto muy álgido, ¿verdad? Ahora, el riesgo, dice un personero del gobierno de El Salvador, es que si dejamos salir a los que tenemos en prisión, se nos va a elevar la tasa de criminalidad. Pero es lo que vos decías, el planteamiento. ¿Cuál es el primer planteamiento? ¿Vivir o no vivir? No, por eso, pues es que digo ahora, en materia de derechos humanos, ¿cuál es el derecho humano fundamental? Vamos a tenernos que replantearlo ética, filosófica, conceptualmente a estas alturas, porque me imagino que ya habremos escuchado o leído que Naciones Unidas empieza a hablar de pandemia alimentaria. ¿Ya? No. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Reactivar económicamente al mundo en la perspectiva capitalista, que no ha funcionado en esta pandemia. Yo creo que eso está más que probado. Y es importante poder ver ese gráfico de dónde los efectos de la pandemia, los efectos sobre el principal derecho humano, sobre la vida humana y su calidad ¿dónde han sido más devastadores? Ese gráfico que se había preparado. Harry, el gráfico del mundo, ¿no? Sí. Del mundo, un gráfico, comparativo, sí. Eso dice más que 1000 palabras. Ahí podemos ver, ya son 3 millones de personas, este lunes más de 3 millones de personas que han sido confirmadas o diagnosticadas con COVID en todo el mundo, 208.000 personas muertas, ¿no? De los casos confirmados, el 32% corresponden al grupo celeste, que es Estados Unidos, solamente Estados Unidos. Luego, siguiendo el orden de las agujas de reloj, está España, Italia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Turquía, Irán, Rusia, y en el verde oscuro, con el 24%, es el resto de los países del mundo. ¿Ah? Y además en el mapa se puede apreciar con los puntos rojos a dónde es que hay más afectación, ¿verdad? También. Este es un mapa de la Universidad Johns Hopkins, que tiene estos datos, ¿no? Que está publicando estos datos. Así que por ahí vemos cómo están las afectaciones a nivel del mundo. Entonces, ¿qué conclusiones se pueden sacar de eso? ¿Qué es lo que está en primer lugar? La reactivación económica a ultranza,
¿por qué hay fragmentación a lo interno de los gobiernos europeos que comentábamos antes? ¿Por qué estamos hablando de un norte y un sur de la vieja Europa, dentro de la misma Unión Europea? ¿Por qué en nuestro continente americano tenemos un norte y un sur con afectaciones clarísimas que las acabamos de observar y de ratificar? ¿Qué conclusiones podemos sacar de ellas para actuar en consecuencia? Lecciones aprendidas que decíamos en uno de los programas anteriores. Sí, este lunes, para dar algún otro dato, este lunes en Centroamérica habían 14.000, este lunes a las 8:50 de la mañana, prácticamente a las 9 de la mañana, con los datos oficiales de los países de Centroamérica, los países que están en el sistema de integración centroamericano, que incluyen a Centroamérica y Panamá, perdón, y República Dominicana, habían 14.282 personas confirmadas con COVID-19, de los cuales 1.845, poco más del 10%, ya se había recuperado. 544 personas han fallecido, hay 11.000 casos activos. En el caso de Nicaragua son 13 los casos acumulados, 7 personas recuperadas, 3 fallecidas y 3 casos activos, que es el que está a la colita de esta información del CEPREDENAC. Del CEPREDENAC, que es un órgano es decir, viene siendo como el SINAPRED del Zika, ¿no? El país más afectado de los países miembros del Zika es República Dominicana, seguido por Panamá y Costa Rica, que tienen una gran diferencia. Es decir, Costa Rica 695 casos versus 5.700 que tiene Panamá y 6.293 que tiene República Dominicana acumulado. Sí, pero ya se ha empezado una vez más a manipular disque políticamente la información y la estadística, concretamente jugando irresponsable y criminalmente con el porcentaje de letalidad que hay en Nicaragua. Sí. ¿Ya? Claro, por la muestra. Pues, sí. Pero ¿cómo sí. ¿Por qué no partes de la base del universo? Y se llaman científicos. Sí. Es que es animus hodiendi, ¿verdad? Bueno, animus hodiendi. Eso sí habría que echarlos presos por un ejercicio irresponsable de la libertad de expresión. Por terrorismo se llama eso. Mira, por ahí va. Sí. Y la verdad que cuando causas ansiedad y depresión a la población y lejos de sumar voluntades, destruir las voluntades y lejos de admitir que la información oficial la manipular y la manosear, hombre, entonces eso está contribuyendo a un desorden y una desestabilización social fuerte. En Estados Unidos, para que no nos vayamos muy largo, en Estados Unidos una persona, un hombre, fue detenido y condenado este fin de semana porque salió a la calle diciendo que tenía COVID y empezó a grabarse diciendo que tenía COVID y que él andaba en las calles libremente, ¿verdad? Lo condenaron por terrorismo. Wow. Para que te des una idea de cómo son las cosas. Hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Al regresar, pregunto a Cairo y Humberto si ya se inyectaron algún tipo de desinfectante, cloro o comieron jabón, según la recomendación del presidente Donald Trump. Seguimos en Adelante Nicaragua. En Extra Plus, primero causó sorpresa, más tarde indignación, posteriormente mucho rechazo. La declaración del presidente Donald Trump diciendo que si el desinfectante y el cloro funcionaban para matar al virus, pues había que inyectarse desinfectante y cloro, y si el jabón funcionaba para quitarlo de las manos, pues había que comer jabón, ¿verdad? Pero parece que mucha gente le hizo caso, porque hay gente que vive como en burbuja. Sí, pero mira, publicó que había sido una broma, que había estado, quería ser bromista sobre ese tema, ¿verdad? Y le fue peor. Entonces, como le fue peor con esa declaración, con esa segunda declaración, porque no es tiempo de bromas, dijeron, y mucho menos de un personaje como tal, entonces publicó que una institución médica está dando noticias falsas
¿verdad? Que le encanta a él mucho ocupar el fake news, y entonces que él había sido víctima de esas noticias falsas y que por lo tanto él había hecho esa declaración en base a las noticias falsas. Peor todavía el asunto. CNN hizo un historial de las diferentes conferencias de prensa y las diferentes situaciones y las diferentes afirmaciones que él ha hecho. Comenzar con China. Estoy trabajando muy cerca con los chinos. Xi Jinping y yo casi nos hablamos todos los días. Está haciendo un excelente trabajo. Está haciendo un excelente trabajo. De repente es el virus chino y es y el reclamo de que indemnice a todo el mundo. Seguí con los gobernadores, ¿verdad? El que manda aquí soy yo. Que de hecho, de paso siembra un problema constitucional de múltiples dimensiones, profundas además. Después el asunto con los gobernadores y por último con la prensa. Después una vez más con la prensa, ¿verdad? Y señala a uno, le dice, yo te lo dije ayer. Entonces él le contesta, no, yo ayer no estuve. Es que este es el efecto boomerang, el mismo efecto de lo que lo aupó, lo hizo llegar a la presidencia de los Estados Unidos, llamar la atención a como de lugar que decíamos, ¿no? Debe estarse acordando todos los días de su vida, si es que le queda memoria al señor Trump, memoria suficiente, de Stephen Bannon, ¿no? Que era su gran asesor áulico. Porque ahora el efecto boomerang, ¿cuál es? El empatar, el llamar la atención, el impactar a como de lugar, le está pasando la cuenta electoralmente. Eso lo abordamos tímidamente un día que la energía eléctrica nos abortó el programa. Sí. A Néstor y a mí, porque Cairo no estaba en esa ocasión, de los efectos electorales, concretamente en las elecciones presidenciales norteamericanas del 3 de noviembre próximo, de la pandemia. Fíjate qué cosa, hablaste de Bannon, ¿verdad? Sí, claro. Pero qué bien que le ha ido a Bannon en Europa asesorando a la ultraderecha europea. Pero está callado. Últimamente, sí. Está peor que eso además es el alter ego de Bolsonaro. Sí, no, pero está peor que Meretriz en Niza. Y eso que consiguió un edificio de un antiguo convento en Italia, no lo mencionan mucho. Pero todo esto lo comentábamos a propósito de la tardía, en mi opinión, resignación o renuncia de Bernie Sanders a la candidatura a la presidencia demócrata. A buenas horas mangas verdes, y ya para qué iba a seguir en la carrera presidencial. Si Biden le sacaba, en el mejor de los casos, 400 y pico de compromisarios. Sí. Y la pandemia ya ha tenido efectos de desfasar el calendario electoral. Todavía está por verse cuándo van a ser las primarias que estaban pendientes, cuándo serán las respectivas convenciones demócrata y republicana, y está todavía más por verse aún si el 3 de noviembre va a seguir siendo la convocatoria para las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de Norteamérica. Así a grosso modo son algunas de las aristas, como le gusta mencionar a Cairo, del proceso electoral norteamericano. Mira qué cosa, en encuestas realizadas entre el 2 y el 21 de abril acerca de la aprobación o desaprobación del trabajo del presidente Trump sobre el coronavirus, llega a tener una diferencia de 10 puntos en la desaprobación, 54 versus 44%, 44 lo aprueba, 54 lo desaprueba. Es decir, eso es en cuanto al trabajo con el coronavirus. Sin embargo, en cuanto al trabajo en general, a su labor en general, llega a tener un 54 de desaprobación versus un 43 de aprobación. En sus niveles más bajos en este momento. Pero un 43% para todo lo que ha hecho en ese país es altísimo. Sí. Digo, y para lo que no ha hecho. Y para lo que le falta por hacer. Lo que ha dejado de hacer. Porque, es decir, alguien me decía, mira, empezaron las manifestaciones en los Estados Unidos por el tema del confinamiento. Sí, pero fíjate bien, ¿qué son esas manifestaciones que hay en Estados Unidos y quiénes están participando en esas manifestaciones en los Estados Unidos? Son manifestaciones que están de acuerdo con el presidente Trump de reactivar el país entero, es decir, quitar el confinamiento contra la voluntad de los gobernadores, la voluntad soberana de los gobernadores, ¿verdad?, de mantener
ciertas medidas en sus propios estados, y entonces, y es gente además armada. Simbólicamente armada en cada uno. Pero espérate, simbólicamente no, con fusiles de guerra. No, digo, el simbolismo de usar un fusil de guerra en una demostración, ¿verdad? Es casi como la guerra de secesión antes, ¿verdad? Un poquito antes de la guerra de secesión. Algo de eso, sí. ¿Ah? Ahora, y fíjate la cifra que ya diste las de Estados Unidos. En Alemania, 90% piensa de que el gobierno alemán ha hecho un buen trabajo. Sí, no, la Merkel está aprobada. Y un 83% piensa que la Merkel ha hecho una excelente labor. Y contrario censo a lo que está pasando en Estados Unidos, la Merkel en un momento determinado, el gobierno de la Merkel comenzó casi que la gente estaba pidiendo elecciones adelantadas, ¿va? Y después de los desvaríos y de los encontronazos que tuvo en diferentes regiones, que los socialdemócratas le ganaron, que los verdes le ganaron, que la AFP le ganó, etcétera, etcétera. Ahorita sale sumamente solidificada. Pero además en una plataforma de unión nacional. Bueno, es que hay eso, la plataforma de unión nacional, Emmanuel Macron le llama gobierno de unión nacional, fue el primero que lo mencionó en Francia. Y entonces, hoy por hoy, prácticamente el 70%, redondeando, ¿verdad?, de las encuestas que han salido en Ipsos, en los diferentes Le Figaro, Le Monde, etcétera, etcétera, en los principales medios escritos y cadenas de televisión francesas, arrojan que un 70% de los franceses estarían apoyando un gobierno de unión nacional, en el que formarían parte también los ecologistas, a pesar de que los verdes o los ecologistas no tuvieron escaño en las últimas elecciones, son una fuerza extraparlamentaria, pero estaría bien visto, pues, que ellos integraran un gobierno de unión nacional, al que aludió, si mal no recuerdo, el 13 de marzo, Emmanuel Macron, a la vista de la pandemia y sus efectos, ¿no? Y si ya se está hablando en Alemania, pues no es extraño, hemos sabido que inicialmente Macron y la Merkel intentaron constituir un tándem para la refundación de Europa. Lo que pasa es que eso ya se echó a perder. Ya no hay más entendimiento franco-alemán. Ese tándem no funciona como en algún momento pareció. Incluso a propósito del fondo de rescate, o como le vayan a llamar finalmente, para afrontar los efectos económicos de la pandemia en Europa, hablábamos al principio de este programa de la confrontación entre dos frentes, el norte y el sur, ¿no? Y donde Alemania obviamente está a la cabeza del norte, por mucho que suene más, sea más estentorio o se escuchen más las intervenciones o las frases altisonantes del primer ministro holandés, Mark Rutte, que en los últimos días ha tratado de moderar el tono, pero ya nadie le cree, yo creo que ni él mismo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que a la verdad que ese confrontamiento sur-norte te está llevando a la existencia misma, o estás poniendo en juego la existencia misma de la Unión Europea, ¿no? Por supuesto. Sí. Y en ese sentido, un reencuentro de Macron con la señora Merkel alrededor de la defensa de la Unión Europea es uno de los frentes vitales que tiene de sobrevivencia. Sí, pero no hay más frente Macron-Merkel, ahora mismo están en las antípodas. A propósito de que, y volvemos a la pregunta del millón, que reactivación económica versus vida. O preservación de la vida, sí, y sus calidades. Bueno, dice el director de Lehman Brothers, ¿verdad? Bueno, pero recuerden una cosa, el hecho de que la economía no funcione, de que haya cantidad de desempleo, de que la productividad se venga para abajo, de que no haya mercado, eso es también un problema de salud pública. Sí, pero ¿qué tan grave eso versus, por ejemplo, lo que están anunciando las Naciones Unidas ahora, la crisis futura alimentaria y nutricional? Acordate de que hemos hablado mucho antes de esto, de la famosa plaga de las langostas en África. Ya van 7 países, ¿verdad? Y a eso le agregás otros males como el del ASI en Nigeria,
y las inundaciones, etcétera, etcétera, y te encontrás que el África, el gran problema del África ahorita no es tanto el coronavirus como la hambruna, que de alguna manera ya la sombra se le ve venir, y encontrando a la FAO en unas condiciones un tanto delicadas en términos de recursos y en términos de acceso a comida misma. Uh-huh. Sí. De manera que esto es ese es otro programa que no hay que olvidarlo. Por eso, y ahora... Y tampoco, entonces, ¿qué van a...? Si vos fueras africano y sabés que viene eso, la vida es la vida presente y la vida del día siguiente. Pero ahí voy un tanto, Cairo, con lo que habíamos arrancado, el tema de las especulaciones en las bolsas de valores. Porque algunos productos, algunos commodities, como se llaman, productos como el café, por ejemplo, les han bajado el precio en estos mercados bursátiles, ¿no? Porque les han bajado el precio, no es que hay una sobreoferta para provocar una caída del precio, les han bajado el precio. Hay quienes consideran que, por ejemplo, el tema del petróleo tiene más razones políticas que razones económicas. No es tanto el tema de almacenamiento como el tema del yuan, de lograr que el poderío del petro-yuan baje en este momento. Pero es que esto sería desconocer los efectos de la pandemia. Cuando tenés el 85% de los vuelos suspendidos y tenés la cantidad... ¿Viste el mapa? Te mandé el mapa. Por eso dije 85. Ajá. Ese es el 15. Sí. Y si tenés los automóviles, también sin trabajar ni las máquinas, etcétera, etcétera. Evidentemente hay menos consumo. Es un asunto de oferta y demanda, ¿no? Sí, no es que de eso algo hay. No, de eso hay todo, más bien de lo otro, es que eso, al producirse los nuevos niveles de oferta y demanda, evidentemente hay un efecto sobre la moneda internacional, en este caso sobre el yuan. ¿Y cuál es el mapa alimentario del mundo? Dicho más concretamente, ¿cuáles son las regiones del mundo, los países del mundo que tienen autosuficiencia alimentaria? Pues autosuficiencia, yo no sé si en algún lugar hay autosuficiencia como tal, no sé, la verdad es que no sé, habría que hacer la consulta si hay un lugar en el mundo que tenga autosuficiencia realmente. Porque, aquí por lo menos hay arroz y frijoles. Aquí hay arroz y frijoles, pero te garantiza eso. Pero el arroz no es totalmente nuestro. No, pero los frijoles sí. En cualquiera de los casos, esto señala, para efectos del día después, una política que de alguna manera tenga que ver con un regreso a la tierra, por lo menos en regiones como la nuestra. Sí, ok. Pausa nuevamente, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, presupuestos, es decir, que no son necesariamente para alimentación. En medio de todo eso, los presupuestos de defensa para el 2019 subieron. ¿El 2019? Sí, lo que se gastó en el 2019 subió enormemente. Estados Unidos tiene 732 billones. Es el 38% del gasto de defensa mundial, 38% del gasto de defensa mundial, y representa un 3.4% de su Producto Interno Bruto. China tiene 261 billones de dólares en defensa en el 2019, representa el 14% del mercado mundial y representa 1.9% de su Producto Interno Bruto. Aquí una primera estación. 732 a 261 hay una gran diferencia, pero Estados Unidos tiene un mayor número de personas, tiene una cantidad enorme de veteranos, tiene una mayor cantidad de gente inhabilitada y ha tenido 5 guerras. China no tiene básicamente ninguna de esas cosas, salvo los pensionados. La persona sí. Digo, de los puntos estos, salvo por el caso de los pensionados. Sí, porque estás hablando de más de 1.000 millones de habitantes chinos versus 300 y pico de millones de habitantes. Entonces, no es lo mismo, la diferencia, digo, en términos absolutos, se mira muy grande, pero en términos relativos, habida cuenta de los criterios que vos descienden profundamente.
Aparte de que no es lo mismo un dólar gastado en defensa en Estados Unidos que un dólar gastado en defensa en China. Un ingeniero chino no te gana $250,000 al año, ¿verdad? Si te gana 60 ya es mucho. Y en cualquiera de los casos, pues ya son 3 ingenieros por el precio de uno, ¿verdad? Uh-huh. Los costos, pues, en cualquiera de los casos. Sí. Y de las... Ahora, de ese presupuesto de defensa, ¿cuánto se destinó para la defensa biológica? Fíjate, además. Es decir, y para la ciber... más que para la defensa, de ese presupuesto de defensa, ¿cuánto se destinó para armas ofensivas? De también, ataque. Así es. Y de esas armas de ataque, ¿cuántas biológicas? Porque aquí no es secreto para nadie que en la parte ofensiva se trabaja la guerra biológica. ¿Ah? En los 5 problemas. Ahora, una segunda comparación podría ser entre India y Rusia. India gasta 71 billones, Rusia 65.1. Pero Rusia tiene un acervo tecnológico de hace muchísimos años que no lo tiene India, ¿verdad? Es más, Rusia es suplidor de India en equipo militar. De manera que, aunque parece India en cuarto lugar, en tercer lugar, la verdad que le corresponde en términos de su poderío, etcétera, y de su experiencia, a Rusia ese lugar. Rusia está en cuarto lugar, supuestamente. Sí. Ajá. Es decir, pero eso es en cuanto a presupuesto. Eso es en cuanto a presupuesto. En el mundo ahora me llama la atención 2 cosas. Arabia Saudita está en el 5º lugar. Detrás de India. Detrás de Rusia. Detrás de Rusia. Con 61.9 billones, que es el 3.2% del gasto mundial, pero que representa el 8% de su Producto Interno Bruto. Es decir, es altísimo. 8%. Porque no estamos hablando que Estados Unidos es el 3%. Es altísimo y 2019 marca un descenso del 36% en lo que Arabia Saudita gastaba antes. O sea, es altísimo y antes era mucho más todavía. Sí, pero todo eso era en comisiones, ya sabemos. Contrario a Censum, Irán está en el 18 puesto, con 12.6 billones invertidos, 0.7 del gasto mundial y 2.3 de su Producto Interno Bruto. Entre otras cosas, por las sanciones, por el marginamiento que se ha hecho de Irán, por las cuestiones del petróleo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, esos márgenes son interesantes verlo. Argelia en los últimos 10 años ha aumentado 100%. Y de hecho representa el 25% del total de los gastos de África, del norte de África, teniendo solamente un 3.4% de su población. Uh-huh. ¿Ah? En su conjunto, el mundo gasta 2.2% del PIB mundial en defensa. Eso fue 2019. Esto fue en el 2019. Sería lo que correspondería a $249 por ciudadano en el mundo. En gasto en defensa. Sí. $250 por persona. Exacto. Para 7.000 millones, 7.000 y pico de millones Exacto. de personas que somos. Por ahí se puede sacar la cuenta de cuánto se gastó. Yo espero no haber gastado mis $250 en eso. Más bien en otra cosa. Y esos son datos 2019. Sí. Habría que ver cómo están los datos 2020, porque eso te arrojaría algunas luces sobre lo que está ocurriendo en este planeta en cuanto a... Habría que verlo en cuanto a prioridades. En 2 dimensiones. Sí. Uno, cómo se proyectaba a enero del 2020 esos gastos y cómo de alguna forma han sido modificados a abril de este año. A ver si de repente no sería sorprendente que haya quienes hayan gastado todavía más. Sí, así es. Y la pregunta del millón antes de terminar, ¿a quién le interesa la muerte de Kim Jong-un? A su hermana, que va a tomar el poder. Y a falta de deudos, pues, digamos, a la única que lo va a sentir. Que si el tren, que si médicos militares chinos, que si está muerto, que si está grave. Ahí está la pareja, ¿no es cierto? Sí. Sería interesante ver una mujer al frente de Corea del Sur, de Corea del Norte, perdón. Y porque fíjate, una conclusión que sacamos aquí en un programa anterior, en Adelante Nicaragua, con otro entrevistado, es que
los países del mundo donde mejor se ha administrado las acciones para hacerle frente al COVID han sido los países que están liderados, que están presididos por mujeres, ¿no? Entre ellos Alemania. Sí, sí. Sí, de Bangladesh no estoy muy claro. Que una mujer también la que está. No, pero la estrella es la primer ministra provisional de Bélgica, Sí. que ha sabido manejar la crisis de la pandemia increíblemente. Nadie se esperaba que esta mujer, Sofía o Wills, una cosa así. Burma, pero Bélgica tuvo problemas al principio, ¿no? Sí, pues estuvo 18 meses sin gobierno. Sí. Pero al final eso se consiguió. Así queda, las cosas. Queda la incógnita ahí. Sí, la verdad es que no se sabe nada de Kim Jong-un, pues, más que los rumores. Y los coreanos del sur dijeron que estaba vivo. Lo dijeron ayer, sin ir más lejos. Bueno, así las cosas. Muchas gracias por su atención. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.